Muchas gracias, Pablo. Quería hacerte una pregunta del estudio que has presentado de las expectativas, ¿no? Y cómo afecta eso al rendimiento académico. Yo el problema que le veo a este tipo de relaciones es que son en gran medida endógenas, ¿no? Es decir, no sabes bien qué está afectando a qué. Y es complicado saber si el efecto la causalidad va de las expectativas al rendimiento o realmente el rendimiento a las expectativas, ¿no? Entonces no sé muy bien si en el estudio habéis podido, aunque a lo mejor no lo hayáis puesto en gráficos y tal, pero podido contrastar que también hay algo de la causalidad que va de las expectativas al rendimiento. Sí. El informe no hay ningún intento de adentrarnos en temas de causalidad, ¿no? Porque es muy complicado, no tenemos instrumentos que nos lo permitan hacer dentro de PISA y es muy difícil hacer ese tipo de estudios cuando estás comparando muchos países al mismo tiempo, ¿no? Es muchísimo más fácil cuando te centras en un sistema y a lo mejor has tenido un cambio de política que puedes utilizar o alguna variable externa que no hemos necesariamente recogido con PISA. Lo que sí que hay es un análisis descriptivo, por ejemplo, para aquellos alumnos que tienen unos resultados muy buenos en PISA, pero tienen unas expectativas que no están alineadas para nada con esos resultados, ¿no? Tanto por un lado como por otro. Entonces, alumnos que tienen muy bajo rendimiento, pero esperan ir a la universidad, ¿no? Entonces, pues hay un intento dentro del informe de entender muy bien quiénes son ese tipo de alumnos, cuáles son sus características, por qué pueden tener unas expectativas tan bajas cuando tienen un rendimiento tan alto, ¿no? Y por otro lado, pero también por el otro lado, ¿no? Hay muchos alumnos que esperan abandonar el sistema educativo de una manera temprana, digamos, y sin embargo, cuando ves a su rendimiento en PISA es muy elevado, ¿no? Y por ejemplo suelen ser alumnos de entornos socioeconómicos desfavorecidos, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, el informe no intenta ir mucho más allá, pero sí que intenta describir en qué sistemas observamos una cosa u otra y también traer un poquito más de información del sistema, ¿no? Educativo y del mercado laboral, de las posibilidades que pueden tener unos alumnos u otros, por ejemplo, si el sistema hay mucha selección temprana o no. Entonces de eso hay una pequeña discusión dentro del informe, pero es un problema que tenemos con PISA constantemente, ¿no? O sea, la endogeneidad de la mayoría de las relaciones que estamos viendo, cualquier actitud o cualquier variable de este tipo, pues es muy difícil y es particularmente complicado hacerlo desde una perspectiva internacional, con muchos países, con contextos completamente diferentes, y al fin y al cabo lo que nosotros pensamos es que hay cierta calidad, digamos, en nuestros datos o en nuestros resultados cuando observas exactamente el mismo comportamiento de las variables en contextos muy diferentes. Y ahí eso es lo que intentamos sacar, ¿no? Pero evidentemente hay muchísimas limitaciones, ¿no?, a lo que estamos diciendo. Y bueno, el análisis que hacemos es descriptivo en general, no causal, porque es demasiado complejo. Pero aún así hay valor, ¿no?, en hacer ese análisis descriptivo. Gracias, Javier. Yo quería hacer una pregunta que en parte se ha contestado un poquito y que liga directamente con esta, y es con relación también a las expectativas. Yo no sé si hay algún tipo, si se ha estudiado un poco, si hay una relación que se pueda establecer entre las expectativas que en gran parte tienen que ver con un nivel máximo de estudios universitario y la importancia y el prestigio, digamos, que pueda tener en cada país el sistema de estudios de formación profesional. Con relación al mundo laboral y tal, a lo mejor hay muchos alumnos que probablemente sus expectativas, por eso digo que en parte se ha contestado,
pues no son llegar a la universidad, sino salir antes al mercado laboral. Exacto. Pues está claro que juega un papel fundamental en los datos que tenemos, simplemente comparando sistemas, o sea, simplemente mirando el ejemplo de Austria, ¿no? Es bastante llamativo que haya tan pocos alumnos en Austria que esperan completar o llegar a completar una carrera universitaria, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? O sea, puede ser por muchos factores. El problema que nosotros tenemos con los datos estos es que no tenemos esa variable que tú mencionabas, ¿no? O sea, el prestigio, igual existe la manera de hacerlo dentro de PISA, pero a nadie se le ha ocurrido una manera de cuantificar el prestigio de la formación profesional en los diferentes. El porcentaje, eso sí que, tanto la selección como el porcentaje a nivel sistema, sí que está incluido en el informe, y si recuerdo bien, el resultado es que cuando hay más selección temprana, por ejemplo, hay menos estudiantes. Ahora, eso está relacionado con el prestigio que pueda tener o no, o la calidad que pueda tener o no la formación profesional. Es difícil llegar a ese punto, pero desde luego hay una relación, ¿no? En sistemas donde hay una selección temprana mucho más fuerte, son sistemas, las expectativas en general son menores. Hola, Pablo, gracias por la presentación, lo primero. Y luego quería comentar, la cuestión es sobre el análisis que hacéis sobre los centros y la financiación de los mismos. En España, tú conoces que están los centros públicos, los privados y los concertados. Eso en los análisis de PISA no aparecen. Lo que ocurre es que sí que muchas veces aparecen centros que en secundaria son centros concertados, sin embargo aparecen como financiación privada, porque el coste de esos centros, de los padres en esos centros, cuando no está financiado por la administración pública, son muy altos. Entonces, yo no sé si en otros países de la OCDE esto ocurre también, pero lo que sí que me imagino, no sé si me imagino, a lo mejor es simplemente una intuición, o a lo mejor simplemente es un error, puede verse ligeramente desvirtuado ese error, ese resultado, ¿no? Por esto de que la financiación es pública o privada en centros que realmente nosotros sabemos que son concertados y que aparecen como de financiación privada. O sea, eso es claro, pero porque supongo que marcáis un porcentaje en el tema de la financiación. Entonces no sé si eso, ¿hay alguna manera en la que se pudiera subsanar o existe alguna posibilidad de otro tipo de análisis? El caso es que ese dato siempre nos le encontramos. Y en España, bueno, pues el tema de los públicos, concertados, privados, pues siempre es un tema de debate. Pues es la cuestión sobre si hay algo, o si en otros países de la OCDE ocurre algo parecido. Bueno, hay un problema fundamental, y es que la definición en PISA y en EAG, ¿no?, entre las perspectivas educativas, es diferente. ¿De acuerdo? En PISA la definición o las variables provienen de las respuestas que tenemos de los directores o del órgano directivo de la escuela. Hay una pregunta muy clara que ¿es pública o es privada la escuela? Exacto. Y luego, pero es otra variable dentro de la base de datos de PISA. Por un lado tienes cuál es la gestión, si es pública o es privada, y por otro lado tienes qué porcentaje de la financiación proviene de fuentes públicas, digamos, ¿no? Y las opciones son, pues eso, financiamiento público, padres, donaciones, dos o tres, ¿no?, categorías. Normalmente en PISA lo que hemos hecho ha sido unirlas y definir a las escuelas como públicas o privadas, dependientes o no del gobierno, si había un 50% de financiamiento o no. En este informe lo que hemos hecho ha sido ignorar esa clasificación y tomarlos como dos variables totalmente independientes. Entonces todo el análisis está hecho para la gestión pública o privada y con otra variable que es el financiamiento de las escuelas. Y esa la dejamos variar de 0 a 100, ¿no? Entonces, en la mayoría de los países comprobamos que las definiciones de pública y privada eran más o menos similares a las que vemos, o los porcentajes de alumnos a las que observamos a nivel sistema, para tener más o menos
saber que hay cierta robustez en esos datos, y en la mayoría de países, excepto en el Reino Unido y Nueva Zelanda, los datos de perspectivas educativas y de PISA coincidían por regla general. No eran perfectos porque también están hablando de poblaciones diferentes, pero coincidían bastante bien. Entonces, todo el objetivo de ese informe era desagregar esas dos variables y mirar cómo estaban relacionadas con temas de equidad en concreto a través de los sistemas, ¿no? En vez de intentar una definición que al fin y al cabo es aleatoria y que no corresponde a todos los sistemas por igual. Entonces, ahí no sé si llegó a salir en el informe, pero si haces un análisis del porcentaje de financiamiento público para diferentes países, hay todo tipo de posibilidades. Hay sistemas donde sí que es verdad que hay una diferenciación muy clara entre escuela pública y escuela privada en cuanto al financiamiento que reciben. Otros sistemas donde hay dos picos en la distribución. Hay escuelas que reciben muy poco financiamiento público y son privadas, y hay escuelas que reciben mucho financiamiento público y son también privadas, ¿no? Entonces, ¿dónde pones el corte? Es muy complejo y es algo aleatorio cuando estás intentando comparar sistemas. Entonces, en ese caso, lo que comentas es que los que son de gestión pública son gestión pública, y los de gestión privada, aunque sean concertados, son privados. Exacto, exacto. O sea, los concertados en este caso están... Exacto. Y lo que hacemos es comparar su nivel de financiamiento y ver si hay una relación con la estratificación, las diferencias. Sí, cuando estabas hablando justamente de esto, me está acordando del caso de la Comunidad de Madrid. Yo creo que de hecho estuvimos hablando cuando salieron los resultados de PISA 2009. La Comunidad de Madrid, bueno, es una región en la que hay una elevada presencia de colegios concertados, y es a la vez, creo recordar, el área de toda la OCDE donde menos diferencia hay del índice socioeconómico de los alumnos que van a la pública y a la privada, ¿no? Y está, por lo que estás diciendo, un poco correlacionado. Es decir, cuando hay una gran presencia de colegios concertados, al final lo que logras, en fin, es que hay una menor diferencia en el índice socioeconómico entre los que van a la pública y a la privada, ¿no? Exacto. Y en España, no conozco el caso español en concreto, y menos todavía el de Madrid en particular, pero mi impresión es que eso debe estar ligado probablemente al financiamiento que hay no solamente al nivel de la concertada, o sea, al nivel de financiamiento, sino a todo lo que va ligado con ese financiamiento, ¿no? El sistema en ese sentido en España es muy diferente del que puede haber en otros países, como puede ser Chile, ¿no? Donde hay muchísima más segregación y muchísimo menos financiamiento. Pero bueno, en el otro extremo tienes países como Holanda, por ejemplo, donde toda la gestión es privada y todo el financiamiento también es público, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias por las preguntas y por la oportunidad. Gracias.